Listo, grabando. Gracias, Mateo. Bueno, entonces, como les decía, tenemos en primera instancia la revisión de las obras Remix. Yo las estuve viendo en el transcurso, digamos, de la semana y mientras iban subiendo los ejercicios, yo tenía, digamos, la oportunidad de viendo los trabajos. Estoy gratamente, digamos, sorprendido frente a la capacidad, sobre todo técnica, que era un poco lo que allí me preocupaba, cómo podían resolver ustedes técnicamente los ejercicios, si bien podrían tener ideas muy interesantes de cómo hacer esa vinculación de estas obras de arte con, con tecnología y allí cómo remezclarlas con el contexto actual, con objetos y artefactos actuales, cómo darles otra mirada a esas obras. Por más de que estuvieran esas buenas ideas, a veces pues ustedes como están en primer semestre, el tema de las habilidades técnicas puede pesar, pero lo que me encuentro es que ustedes pues son supremamente hábiles para el trabajo con estas herramientas. Entonces, por allí digamos que hay un camino abierto muy interesante para seguir trabajándoles, para seguir exigiéndolos en la medida de lo posible, para trabajar este tipo de cosas y digamos con esa lectura que hago de sus habilidades, pues es que también me tomo la libertad de poder dejarles otra actividad que esté encaminada también a la creación, ¿cierto? No tanto lectura y análisis y discusión, sino que ya reconociendo, digamos, sus habilidades y competencias en este ámbito, pues podemos hacer cada vez más ejercicios de creación. Entonces, eso es supremamente importante para poder seguir avanzando en la materia. Entonces, el ejercicio y las obras estuvieron muy bien pensadas, hay trabajos que, que tienen, digamos, una potencialidad creativa supremamente fuerte en la medida en que ponen en cuestión y ponen en tensión sobre todo esas imágenes que están allí evocando determinados contextos, determinados registros de épocas pasadas y los traen a colación con objetos y artefactos que son supremamente actuales, ¿cierto? Que hacen parte, digamos, de la vida cotidiana de ustedes y del contexto en el cual nosotros estamos habitando. Entonces, allí hay ejercicios muy interesantes que están, digamos, y es un poco la lectura que yo hago de sus ejercicios, están siempre como muy encaminados hacia lo memético, ¿cierto? Hacia intentar hacer de esto un meme o un ejercicio que pueda, digamos, dar como resultado un producto de ese tipo. Los que están, digamos, habituados al lenguaje que ustedes manejan. Y eso, digamos, que le da un valor supremamente útil y contextual sobre todo a este tipo de ejercicios. Entonces, allí hay cosas por resaltar en términos técnicos, en términos también de la visualización del ejercicio y de su interpretación del mismo, ¿cierto? Entonces, felicitaciones para todos en ese sentido, de que tienen todos un muy buen trabajo de remezcla. Eh, entonces, siguiendo, digamos, con las actividades que tenemos para hoy, allí lo que vemos justamente como práctica, que es un poco lo que me interesa que ustedes reflexionen con esta práctica y con este quehacer de las imágenes, es que podamos entender que las prácticas actuales alrededor del hipertexto, pues tienen que ver necesariamente con cómo la red, ¿cierto? Esta red hipertextual nos permite unas potencialidades supremamente interesantes al momento de poder tomar estos referentes del pasado, poder traerlos a colación en una época supremamente diferente, ¿cierto? Utilizando las tecnologías actuales y dándoles otro sentido, ¿cierto? Como tomando todo lo que traen, como toda esa carga histórica, todo ese valor
conceptual que vienen cargadas estas imágenes que hacen parte de la historia del arte y darles a través de los nuevos lenguajes de la comunicación y de la información, darles otro carácter, ¿cierto? Como transgredirlas, pero esa transgresión tiene que ver con cómo se ubican entonces esas imágenes en lo contemporáneo, cómo a través del uso de la parodia, del pastiche, de un montón de conceptos que están ligados a esas prácticas de remezcla, ustedes traen esas imágenes a este nuevo medio, que es el medio digital, y desde allí digamos que nace una estética propia, ¿cierto? Una estética relacionada nuevamente con el collage, con la remezcla, con el pastiche y esa posibilidad, digamos, de comunicar de manera muy, muy interesante un montón de cosas que están allí presentes en las imágenes. Entonces, no se queda, digamos, solamente en la teoría, en cómo la red promueve y estos espacios hipertextuales e hipermediales promueven, digamos, el uso de tecnologías libres y tecnologías digitales y la posibilidad de que ustedes puedan trabajar con estos insumos, sino que lo ponemos en contexto, ¿cierto? Ustedes están en este momento siendo, digamos, creadores de ejercicios de remezcla y un poco la, el, como el pensamiento que tiene que quedar de esto es que ustedes tienen un papel supremamente activo en esta esfera, ¿cierto? Supremamente participativo en estas experiencias convergentes alrededor de las prácticas, digamos, de creación y que pues es una invitación también a que sigan creando y que sigan aportando, ¿cierto? No todo tiene que ser consumo y consumo de prácticas y de imágenes que hacen otros, sino que vemos que con las posibilidades que están allí presentes en la red, pues puedo a partir de mis pensamientos y de mis apuestas, pues poder proponer desde lo que yo conozco, ¿cierto? De lo que yo quiero decir. Entonces se abre un canal también allí para la participación que es supremamente importante. Bueno, entonces, me gustaría, digamos, ya en este punto escucharlos, eh, poder leerlos, si quieren abrir el micrófono y me gustaría mucho que escucháramos como cuál fue la experiencia, qué fue lo que más les gustó, cuál es su obra y yo la trato de, cuál es la que quieren mostrar y acá comparto yo pantalla y la vemos entre todos. Entonces, no sé quién quiera participar de, para contarnos cómo les fue con el ejercicio. Bueno, Natalia, cuéntame. Pues, profe, la verdad a mí me pareció un ejercicio bastante interesante y también muy divertido, la verdad. Yo estuve trabajando con Valentina Arias y la verdad fue mucho lo que nos reímos haciendo ese trabajo. Pues fue algo bastante interesante y a la vez muy divertido. Tú eres Natalia Orozco, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, Natalia, ¿cuál fue tienes estas imágenes, ¿cierto? Sí, Están, profe. bueno, ¿qué tal esa experiencia de estas imágenes en particular? ¿Cómo les fue con esta que estoy mostrando ya en pantalla? Cuéntame un poco cómo fue el proceso de creación, cómo se pensaron las imágenes, por qué esas imágenes. Bueno, pues al principio sí nos costó un poquito porque nosotras no sabíamos bien por dónde empezar o qué imágenes utilizar, pero simplemente íbamos buscando, nos mandábamos ideas y todo eso. Y por ejemplo, esta primera imagen, lo que hicimos fue traer una mujer que era de una época pasada, que como lo es Frida Kahlo, y aterrizarla a un contexto más real, a algo más moderno. Y por ejemplo, esa imagen la hizo Valentina
que la verdad a mí me pareció muy creativo cómo le puso el fondo de Instagram, como si fuera una publicación, algo muy, muy de hoy, muy del mundo moderno. Ya, bueno, si allí vemos como algunos elementos que, que nos permiten, digamos, un poco entender cómo traducen esta imagen y estos autorretratos, digamos, esta selfie, por así decirlo, de Frida, y cómo traen, digamos, a colación eso, primero en un contexto de un fondo, ¿cierto? Que es el que cambia, el pelo liso y planchado, que denota allí ahí algunas ideas, los labios, hay una exageración en los labios, también muy propio de esta época, que hace relación a algunas prácticas de belleza, Y que las cejas están depiladas. las cejas, así ya. Y acá en el busto también, creo que ahí hay una imagen que se está superponiendo. Bueno, allí hay elementos muy interesantes que hacen parte, digamos, de cómo se retrata quizás eso. Allí hay una crítica supremamente interesante al consumo, a esas reglas o a esas normas instauradas alrededor de la belleza de la mujer, de esos cánones que se crean de cómo deben ser las mujeres, de cómo tienen que estar vestidas o cómo tienen que parecerse. Entonces, allí, digamos, hay una crítica importante que me parece clave de poder comparar y además que tienen la imagen de referencia a la izquierda que le permite a uno justamente ver como ese contraste entre una imagen y la otra. Entonces está supremamente interesante eso. Eh, Aquí tenemos otras imágenes. Vamos a mirar cómo, cómo fue digamos, esta interpretación. Bueno, esta es la obra de Vermeer, un artista holandés, creo que se llama La chica en el arete de perlas, y de hecho para esa imagen le recomiendo mucho una película que tiene ese nombre, La chica con el arete de perlas, una, una película supremamente bonita con Scarlett Johansson. Se la recomiendo, que habla justamente sobre esa pintura. Y hay un documental que de hecho estaba hace poco en Netflix, que lo quitaron yo creo, que se llama Pintando a Vermeer, un- toda una construcción técnica de la pintura de Vermeer, si les gusta, digamos, el arte y todo ese campo. Esta obra es muy, muy particular. Vamos a analizarla a ver un poco y me va contando Valentina o Natalia qué tal esta imagen y por qué la pensaron. Pues, profe, nosotros quisimos aprovechar una imagen que yo tenía guardada pues en el álbum de Instagram, porque esta imagen es justamente un filtro de Instagram, porque si nota, tiene como la boca abierta, tiene como, o sea, tiene la cara muy diferente a como es en realidad la obra en sí, pero quisimos aprovechar eso como para hacer algo de comida, como de por sí, como con tanta ansiedad que nosotros tenemos en la cuarentena y esas cosas, nosotros mantenemos a toda hora comiendo y todo eso, entonces quisimos como representar eso. Ya, listo. Y también de alguna manera queríamos abordar lo global y McDonald's pues es muy global. Y es gracioso porque de alguna manera nosotras pues no pensamos tanto en la cuarentena, sino que de alguna manera se fue dando y las tres imágenes tienen algo de cuarentena. Entonces, sí, es gracioso porque no fue intencional, pero todas tienen como una secuencia. Ah, bueno. Sí, y también en la de Instagram, No. abajo en los hashtags, aparecía así en casa, en cuarentena. Entonces todos hablan como de eso. Ah, listo. Esta segunda no me carga, pero entiendo, digamos, más o menos cuál es la intención de ustedes allí, como cuál es el concepto detrás de esta creación. Bien, chicas, muchas gracias por compartir, digamos, sus opiniones y sus procesos de creación. ¿Alguna otra pareja que quiera compartir
que podamos visualizar sus imágenes y que nos cuenten un poco en qué pensaron, cuál es el concepto que se planearon. Bueno, eh, me dice entonces Natalia Andrade, ¿va a compartir? Sí, Cuéntanos, y yo las voy poniendo acá. bueno, pues como yo hice el trabajo sola, hice solamente dos imágenes. Una también la hice de Vermeer y justamente esa misma imagen, y la otra la hice de Francisco de Goya, de Saturno devorando a su hijo, y planeaba hacer pues otras, pero ya eran muy, digamos, perturbadoras, entonces pues solamente dejé esas dos. Em, no sé por qué no se ven. Sí, no está cargando. Espérame, a ver, ya aquí las estoy poniendo en otra pestaña. A ver qué es lo que pasa. Bueno, uy, esta es, ya. La Bueno, primera no cargó, pero esta está muy fuerte. ¿Por qué esta? porque yo soy muy izquierdosa, entonces a mí me gusta mucho el tema pues de la política y todo eso, entonces yo dije, bueno, si voy a hacer un collage o un remix, pues necesito ponerle mi sello y que se vea pues que cuáles son mis ideales y mis pensamientos. Entonces, pues algo de tema de actualidad en estos momentos, obviamente, siempre va a ser Uribe y uno ya sabe por qué va a tener una motosierra. Entonces, pues me pareció buena idea. Ya, ¿y por qué utilizaste la imagen de Vermeer? ¿Por qué esa imagen de Vermeer? Porque yo me acuerdo que había visto una película sobre esa, bueno, no era una película, era como un documental sobre esa pintura y decía que mostraba como en su mirada, como su desdén y como como que estaba medio confundida por algo y como que estaba mirando al horizonte buscando algo. Entonces, pues pensé en cómo debería sentirse Uribe cuando lo llaman a ponerle una tutela o una demanda. Entonces, por eso lo puse ahí. Bien, bien. Bueno, perfecto. La otra no nos carga, pero, pero ya uno sabe más o menos como cuál es tu idea con esta imagen La para otra, la... pues, es Saturno, se supone que es Saturno devorando a su hijo, pero pues obviamente no iba a dejar al hijo, entonces le puse un burrito. Ya. Bueno, la miraré después que no me carga en este momento. Gracias, Natalia, Bueno, por compartir tu proceso. ¿Alguien más? ¿Otra pareja? Están muy chéveres todas las imágenes, entonces me cuentan Yo, profe, y yo voy poniendo listo, Pablo. no sé si de pronto Valentina esté por ahí, si quiere activar también el micrófono. ¿Quién lo envió? ¿Lo envió Yo, Pablo? profe. Ah, bueno. Bueno, ¿esa cuál es? Bueno, esa es la de Van Gogh, el doctor Paul Gachet. Lo que quise representar es un poco todo este cuento de las videollamadas. Eh, bueno, ahí vemos al personaje teniendo los dispositivos que son casi que obligatorios para estos días. Y jugué un poquito con la mirada triste y conmovida del personaje, y le metí ahí pues el infantable Mac. Sí. Bueno, y Bueno, la de Botero con la cantó Valentina. esta ahí les estoy compartiendo la de Botero. Bueno, profe, en esta pues quisimos como mostrar esa diferencia que hay en las redes sociales. O sea, por ejemplo, la figura
que pues como representando a esas mujeres perfectas que se muestran en Instagram. Y luego está el retrato de una mujer de Fernando Botero, pues que digamos que ante los ojos de la sociedad no es muy bien visto y eso se nota en las redes sociales. Por más que pretenda sexualizarse, como podemos ver en la de Botero. Sí. No, súper, súper chévere están esas dos. Y la última, esta está bacana, sí. Bueno, profe, pues con esta vimos que la obra tenía como una manzanita, entonces lo que quisimos fue relacionarla con la marca Apple, cómo es una marca tan importante y cómo, o sea, cómo las personas tratan de hacer todo lo posible como por consumirla, es una marca muy consumida. Y ahí es un poquito también jugar con la metáfora de que la manzana está tapando al hombre en la pintura original, y eso es básicamente lo que se mantiene hoy en día, pero con otra manzana. Sí, no, chévere, chévere esas ideas de sus obras. Esta está muy, muy interesante y me gusta, digamos, muy, muy similar a lo que hicieron también las otras compañeras de ponerlas, digamos, en el contexto de una red social, digamos que con un montón de elementos que son muy, muy particulares de esta época, ¿cierto? Que son pues, las redes sociales y todos esos elementos cómo empiezan a tener un lenguaje muy propio y a comunicar un montón de cosas supremamente interesantes. Entonces aquí se ve mucho esta. Eh, y esta, pues en términos de sutileza, me parece que es muy, muy clave, ¿cierto? Sobre todo por la posición, digamos, de la obra original, por esa mirada allí y todo lo que está pasando, digamos, en este contexto en particular de la explosión y la eclosión de las videollamadas, quizás un poco la actitud de muchos frente a ellas. Bueno, allí hay cosas supremamente interesantes con esta imagen. Chévere, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más? Chicos, están muy, muy bacanas sus trabajos. Noemí, ya la coloco, listo. Cuéntanos un poco. Bueno, esta primera, Noemí. Profe, pues lo que siempre he como cuestionado, ¿no? Que ahora pasamos como más tiempo del que pasábamos antes cuando estábamos en clase presencial, porque realmente por más de que se intente como dejar de lado, uno sabe que tiene que hacer trabajos y por lo menos en mi caso, no solo es los trabajos míos, también son los de mis hijos, entonces prácticamente uno se la pasa es como pegado al computador que llega el momento que ya hasta las nalgas le duelen de tanto estar uno sentado y que uno busca como otra posición, otra forma de hacerse, igual sabe que tiene que ser responsable, que tiene que cumplir con lo de uno, pero igual, o sea, siempre el cuerpo pide descanso. Sí, sí. Está muy irónica la imagen, muy, muy chévere. ¿La hiciste sola? Sí, sí, señor. Esta pues es como basada en un meme que hay, donde la señora está cocinando y le dice siempre algo al marido referente como a la vecina, ¿no? Como lo que le pasó algo a la vecina y siempre como que la preocupación de él. Entonces, hace poco vi un video donde fue muy gracioso porque era un video donde un señor se fue que supuestamente a hacer el mercado y no se fue al mercado, sino que fue a verse con la otra. Y entonces la esposa lo sacó de donde la otra desnudo a darle duro. Entonces me acordé de eso y hice que pues me llama más la atención pues la pintura como tal, que es de Diego Rivera, que es de Sí. la mujer haciendo tortillas. Entonces me gustan mucho las obras de arte ya más, ¿cómo se dice? Más nacionales, se podría decir, como más
más que lo identifica más a uno. Sé que las otras obras de arte son muy importantes, pero pues me llama más la atención lo hecho por, pues, por la gente del lado latinoamericano, digámoslo así. Sí, sí, Diego tiene unas obras supremamente, digamos, en ese sentido es un nacionalista puro, su obra de arte está todo alrededor de ese nacionalismo mexicano, de la pintura, digamos, como un poder político supremamente fuerte. Entonces allí digamos que se puede usar para este tipo de imágenes. Y esta, cuéntanos. Esta pues más como decía la compañera, soy como muy del lado izquierdo, ¿no? No aficionada a la política porque realmente considero que nunca me dejé llevar por un lado, pero realmente en estos tiempos uno sin quererlo termina yéndose más por un lado y uno sabe que las cosas están como feas. Entonces se tocaba el tema de los subsidios y se demostró mucho que no se le estaba dando a las personas que en serio la necesitaban. Entonces, digamos que el trasfondo de la imagen es una manera de criticar ese recurso que lo está usando para otra cosa. Entonces, la vi y de una se me vino eso a la cabeza. Y también en esa imagen sí me ayudó el papá de mis hijos, me ayudó un poquito porque hacía tiempo que no manejaba el Photoshop, entonces siempre me quedaba como durito, pero sí, vi esa imagen y de una se me vino eso a la cabeza. Esta imagen está muy, muy buena, muy, muy buena. De pronto una recomendación allí fácil en términos de diseño, que hubieses hecho, digamos, el tema del texto con globos, como si fueran globitos de texto acá. Sí, es que en la primera imagen, él como que me trató de explicar y ayudarme porque hacía tiempos que no usaba nada para editar fotos, entonces como que la primera foto como que, ay, pongámosle esto, le quería hasta poner zapatos y cosas así como para generar como más gastos, ¿no? Pero no, me quedó grandecito, entonces fui buscando las otras imágenes porque siempre estaba como colgada el tiempo para entregar el trabajo. Entonces como que lo dejé como ahí, como con lo básico, como lo más usado, ¿no? Porque uno sabe que todos compramos en el de uno, eso el que diga que no, sí, está en el lado, pero uno sabe que es así. Y el cangurito, pues dice el papá de mis hijos que lo cargan mucho los negros, no sé qué tan cierto sea, pero él me dijo, no, es que el cargado del canguro es así. Yo dije, bueno, pues si él... Sí, sí, está chévere, muy, muy chévere. Bueno, Noemí, muchas gracias. Bueno, profe, no, Bueno, ¿alguien más? Terminamos con algún otro que quiera compartir su trabajo. Pero nosotros, Bueno, Nicolás, cuéntenos, aquí lo voy buscando. ¿Quién lo envió? ¿Usted? Valeria. ¿Quién? Yo, profe Valeria. Valeria Cardona. Valeria, no la veo. ¿Usted sí lo envió? Ah, ya, ya. Sí, Bueno, cuéntenme, ¿qué hicieron? ¿qué? Bueno, pues ahí llegar un meme, hacer como una comparación y sobre la... Es que no entendí, no sé qué es. Sí, profe, como que no he entendido. Cuando hay clase de hipertexto a las 2. Ah, pero el profe es puntual y no se demora mucho. No lo he entendido, profe. What? ¿Y eso es un cumplido? ¿Eso está bien o está mal? Eso es lo que no entiendo. Sí, profe, muy chévere. Bueno, no había visto ese meme en particular, no lo había visto. Bueno, cuéntenme estas. Ah, qué chévere, ¿esto es qué?
Bueno, ella, yo creo que ahí casi todos como que queríamos implementar exactamente lo mismo y era la mujer moderna, una mujer que siempre tiene que tener como ciertos estereotipos en la sociedad para poder como chequear, digámoslo así. Cogemos a María Magdalena, ¿cierto? Y pues yo quería como ponerla en eso, en ese contexto de una mujer maquillada, con las cejas así, con los labios más grandes y bueno, y como quería plasmarlo como en una red social y ahí tiene su propia cuenta de Instagram y ajá. Bien, bien, chévere esto. Esta segunda es, Dale, Nico, explíquela. Bueno, no, pues yo explico la siguiente, esa es suya. Ah, bueno, esta también la creé yo, pues junto con Nico. Es de la obra del beso y pues queríamos hacerlo como de una forma más moderna, lo que se buscaba después de un sexo, después de un beso, que es el sexo, y bueno, y cosas así, pues como más morboso. Y no sé, quería plasmar esa parte y pues esa es la obra del beso. bueno, pero bueno, hay que fijarse aquí mucho en los detalles. Esa mano, ¿por allá qué? Exacto. Por allá están los condones y cosas así. También, te fijas, ella tiene esposas en las manos. Muestre a ver. Ah, sí, sí. Ah, chévere, chévere. Mucho detalle. ¿Y este es Bueno, qué? eso lo explico yo. Bueno, aquí pues también quise plantear, pues sí, básicamente pues, lo mismo que Natalia, de también una manera de expresar los ideales de uno es, es pues sí, por medio de imágenes. Y yo hace mucho tiempo estaba queriendo hacer justamente esta imagen y es de que pues está la imagen del gran pastor, de Jesús, de la normala de toda la vida. Y entonces después pienso yo, voy a ponerlo como si fuera el grupo de liberación animal. Y entonces ahí lo metí y me parece que quedó muy bien porque también le pusimos como El Salvador, porque estaba salvando los animalitos pues, de los mataderos y vainas así. Ya, ya, chévere. Chévere también en la composición de la imagen. Está interesante, digamos, cómo se diagraman las imágenes allí, como para hacer ese contraste entre una imagen y la otra y sus posibles como relaciones allí entre una y otra. Chévere, chévere esta imagen. Da mucho para pensar y analizar. Listo, chicos, muchas gracias. Eh, bueno, igual ahí están las imágenes, las he visto ya la mayoría. Entonces, voy a continuar con el paso número 3, quedaría faltando el 3 y el 4. El 3 voy a hablarles sobre el concepto que vamos a abordar, que es el concepto de hipermedia. Listo. Entonces, voy a compartir el Jamboard, que es donde les voy a explicar un poco de qué se trata el concepto de hipermedia, como una abrebocas, ¿cierto? Para que ustedes ya a partir de la lectura hagan ya el análisis correspondiente y con la actividad, digamos, les va a quedar mucho más claro de qué se trata. Listo. Entonces voy a compartir pantalla para pasarles el, el tablero. Listo, chicos. Ahí me avisan si están viendo el tablero. Sí, profe. Bueno, listo, chicos. Bien. Entonces, les voy a explicar a qué hace referencia este concepto de hipermedia. Yo sé que lo van a entender supremamente fácil
y rápido, y digamos con esa comprensión van a poder, digamos, enfrentar de mejor manera el texto que les voy a dejar de Isidro Moreno. El concepto de hipermedia, digamos que la manera más fácil de poder comprender el concepto es si dividimos la palabra en dos conceptos que se unen para conformarla. Entonces, la primera de esas palabras que nosotros ya conocemos bastante es el concepto de lo hiper. En este caso, de lo hipertextual. Esa es la primera palabra que compone ese gran concepto de hipermedia. Y la otra que lo compone es el concepto de medios o de media. No media la que uno se pone en los pies, sino de medios. Cuando hago referencia a media, pues hago referencia a los medios de comunicación, ¿cierto? Entonces, qué es lo que está pasando cuando hablamos de lo hipermedial, ¿cierto? Y por qué cada uno de estos conceptos se unen para conformar ese concepto de lo hipermedial. ¿Qué es lo hipertextual? ¿Quién participa? Que ya yo creo que ustedes están cansados de que yo les pregunte esto, pero sí, siempre recordarlo es importante. ¿Qué es lo hipertextual? Ahí sí ya ninguno. Ahora sí, cuando les preguntaba por imágenes, ahí sí. ¿Quién se acuerda de esa definición que yo hice? Profe, sería como lo creado en base a algo ya existente. Ojo, estoy hablando de lo hipertextual. Tú me estás hablando ya de prácticas de remezcla. Está hablando de qué es lo hipertextual. Recuerden que yo siempre les he dado como una especie de definición de que cuando ustedes le pregunten qué es el hipertexto, ustedes lanzan esa definición que por allí siempre yo les reitero y les repito. ¿Quién se acuerda? Marta dice que es la vinculación de dos fragmentos. Está tibia todavía, Marta. ¿Quién le apoya? No sería como la interpretación de un contenido, lo que sale a partir de ahí. No. Profe, la hipertextualidad no es la relación que tenemos de un texto B, que es el hipertexto, con un texto anterior, que es el hipotexto. No, esa es la intertextualidad. Sigamos. Recuerda, yo me acuerdo que cuando empezamos las clases virtuales e hicimos el recorderis, se los lancé. Les lancé esa definición. Manuel Ocampo es una expresión de que se puede leer de manera no lineal, modo de escritura y lectura. Eso, algo no lineal. Bueno, bien, Manuel, ahí estamos, y Valeria y Paulina. Excelente. Esa es la respuesta. Modos, voy a poner acá, modos de lectura y escritura no lineales, ¿cierto? De lectura y de escritura que son no lineales. No lineales. Entonces, ya tenemos la definición, digamos, allí de hipertexto, y en medio, pues hablamos propiamente de los medios como tal. Y cuéntenme, ¿cuáles son los medios que ustedes conocen? Cuando hablamos de medios de comunicación, ¿a qué nos referimos? O a medios en general, radio, televisión, prensa. Bien, entonces tenemos allí como todos esos medios que están acá presentes
dentro de lo que llamamos media, ¿cierto? La radio, que hace referencia al oído, la televisión y el cine y el resto que está relacionado con la visión. Y la prensa, uno de esos tres grandes, o cuatro, si incluimos ahí el cine, la prensa, está relacionado con la escritura, ¿cierto? Con el texto. Bien, entonces, la palabra hipermedia deviene de la conjunción, de la sumatoria de estos dos conceptos, de lo hipertextual, modos de lectura y escritura no lineales, y los medios que llamamos como los medios tradicionales o los análogos, que son la radio, la televisión, la prensa, el cine, y forman ese concepto que es lo hipermedia. Entonces, ¿quién se atreve a darme una definición de lo que es hipermedia? ¿Quién se atreve allí a partir de, de esa intuición de esos dos conceptos? ¿Quién se atreve a darme una definición? Sería como medios de lectura y escritura no lineales aportados a través de los medios de comunicación. Bien, sí, ahí hay cosas importantes. Primero, que son medios no lineales, ¿cierto? Entonces, en ese caso, tanto, digamos, la radio, la televisión, la prensa, pueden, digamos, ser leídos y ser, digamos, consumidos a través de lecturas no lineales, ¿cierto? Entonces, un poco, digamos que adquiere el hipermedia esas características. Entonces, que tendríamos allí presentes, que sería, digamos, lo no lineal y los medios. O sea, todos esos medios que hacíamos referencia ahora, y esto nos va a dar resultado, digamos, una navegación, unos modos de consumo o de interacción que son diferentes, ¿cierto? De navegación que son diferentes. Entonces, cuando ustedes les digan qué es lo hipermedial, esta sería, digamos, un poco la definición y vamos a intentar, digamos, ponerla en debate con ustedes para poder ya avanzar con el resto de las notas. Digamos, de lo que... con el resto, digamos, de la actividad. Entonces, cuando hablamos de hipermedia, hacemos relación a esto. Ya lo voy a colocar acá un poco mejor. Entonces, lo hipermedial designa, o está, digamos, relacionada, esto un poquito más pequeño, poner acá. La hipermedia designa la convergencia, o sea, la unión
La unión, cuando hablamos de convergencia, hablamos de que dos fuentes, en este caso, los medios, ¿cierto? Y lo hipertextual, entonces esa convergencia, esa unión entre esas dos cosas, entonces el hipermedia es justamente esa unión o esa convergencia interactiva, ¿cierto? Porque es no lineal, lo interactivo hace referencia digamos, diferentes maneras en las cuales se puede navegar de esos medios y cuando habla de sustancias expresivas, habla de lo que está allí presente en cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, para la radio, digamos, la sustancia expresiva, pues obviamente es el sonido como tal, ¿cierto? Entonces, eso tiene toda una expresividad. Para el video y para el cine y la televisión es la imagen en movimiento, entonces allí hay todo un lenguaje visual alrededor de la construcción de imagen para ese tipo de medios. Está también la imagen fija, que es la fotografía, que también tiene todo el lenguaje fotográfico y así sucesivamente, ¿cierto? Cada uno de esos medios aporta desde lo que es, desde su expresión, a ese contenido que se conoce como contenido hipermedial o a ese producto que se conoce como producto hipermedial. ¿Cuál es la diferencia entre un hipermedia y un hipertexto? ¿Cierto? Que el texto es solamente de tipo, eh, de tipo tipográfico, ¿cierto? Textual, no hay imágenes visuales, ni fijas, ni en movimiento, solo se da a través, digamos, de la lectura y la escritura clásicas. El hipermedia le aporta la unión, ¿cierto? La convergencia de otros medios. Entonces ya empieza a volverse cada vez, digamos, más interesante de poder abordar y es lo que nosotros hoy en día consumimos en mayor medida en Internet, ¿cierto? Este tipo de contenidos que son hipermediales, que nos permiten navegar, interactuar con diferentes medios o sustancias expresivas, con audio, con imagen fija, con movimientos, y que como lo dice acá, se da en soportes digitales, ¿cierto? Voy a borrar este cosa para que me quepa acá entonces. Y voy a colocar esto aquí al ladito. Listo, chicos, entonces, justamente esa convergencia, esa unión de las formas de narrar no lineales, de lectura y escritura no lineales, con la unión de esos medios y esas sustancias expresivas, de eso que tienen, digamos, la posibilidad de comunicar los medios a través de la imagen fija, de movimiento, del sonido, de las imágenes tipográficas, o sea, el texto, y otras, digamos, imágenes que estén allí presentes, extraterritoriales. Hablamos de imágenes, por ejemplo, como mapas, infografías, etcétera, ¿cierto? Todos esos medios que son relativamente nuevos y hacen parte de lo contemporáneo, de épocas un poco más actuales. Entonces, resumiendo, tenemos que deviene la palabra hipermedia o el concepto deviene de lo hipertextual, modos de lectura y escrituras no lineales y de los medios. Entonces, si quieren, le ponemos aquí como una suma de estos dos, un poquito más que la suma de estos dos medios, de estos dos conceptos, perdón, y que se da en un ambiente interactivo de navegación, ¿cierto? En este caso, en ambientes digitales. El hipermedia solo es posible en estos ambientes digitales. No hay hipermedias que estén en otros soportes que no sean los soportes digitales, porque lo que permite justamente este tipo de soportes es que puedan confluir todos, ¿cierto? Entonces yo puedo ver cine a través de medios digitales, puedo ver televisión a través de medios digitales, puedo escuchar radio a través de medios digitales, ¿cierto? Permite que haya esa convergencia, este soporte. Se da de otras maneras y son otras, digamos, los consumos, pero es otra discusión, ¿cierto? Esa es, digamos, otra cosa que podríamos hablar.
pero justamente lo que permite el soporte digital, o sea, internet, el computador, etcétera, es que todos esos medios y esas sustancias expresivas se puedan juntar, ¿cierto? Tienen allí como el contexto bien delimitado para poderse unir y justamente producir este tipo de contenidos hipermediales. Para terminar, ¿cuál sería entonces un ejemplo de un producto hipermedia? En una época actual y muy fácil, ¿cierto?, de entender. Un producto hipermedia puede ser, por ejemplo, una página web, ¿cierto? Es un producto hipermedia. ¿Por qué? Porque puede tener texto, hipervínculos, imágenes fijas, videos, audios, ¿cierto? Allí pueden, en ese producto, en esa página, pueden confluir, pueden converger interactivamente todos esos medios, ¿cierto? Entonces, una página web puede ser, digamos, el, el, el ejercicio o el ejemplo, digamos, más claro hoy en día de un producto hipermedial, ¿cierto? Entonces, allí digamos que quedaría ese como ejemplo y otras formas de navegación que fueron anteriores, por ejemplo, a las páginas web propiamente también se les conocía como hipermediales, pero que ahora, digamos, no se utilizan tanto, como por ejemplo, no sé si ustedes les tocó, por ejemplo, navegar los DVDs que tenían menú, ¿cierto? Cuando ponían un DVD en su casa y este tenía un menú y unos, digamos, unos, como una especie de links a los cuales yo podía ver otras películas o acceder, por ejemplo, al tráiler o a comentarios del director o ver imágenes del detrás de cámaras. Todos esos menús que se generaban ahí eran, digamos, con esa idea de lo hipermedial, de poder generar navegaciones y convergencias allí entre diferentes medios como el audio, la imagen fija, el texto, la misma película, etcétera. Entonces, esas quizás es un ejemplo un tanto antiguo y quizás no tan interactivo, pero que sí, digamos, tenía esa naturaleza propia de lo hipermedial. ¿Listo? Entonces allí queda claro este ejemplo, ¿sí? Me comentan si es claro ese concepto de lo hipermedial. Sí, profe. Bien. Listo. Ahora, con base en ese concepto, les voy a explicar cuál es el ejercicio que tienen que hacer, además, obviamente, de la lectura. Ya nos llevamos ya mucho tiempo aquí y un poco es estos espacios irlos puliendo cada vez más. Entonces, ¿el ejercicio en qué consiste? En hacer una lectura que se llama, ahora les voy a decir que se me olvida siempre el nombre, hace parte, digamos, del libro Musas y Nuevas Tecnologías, y es como una actualización de eso que está allí planteado en el libro y se llama narrativa hipermedia y transmedia, ¿cierto? Porque me parece importante entender todos estos productos hipermediales o narrativas hipermediales, o sea, que tienen formas no lineales de navegación y de interacción, entenderlas a la luz de los consumos que ustedes hacen hoy en día, ¿cierto? Que son consumos transmediales, ¿cierto? Que tienen que ver con cómo ustedes saltan de una plataforma u otra intentando ver quizás la misma narrativa en diferentes soportes. Me explico. Para los aficionados a películas como Harry Potter, ustedes pueden tener el acceso, digamos, a los libros como fuente original de la cual surgió la narrativa de Harry Potter, pero se pueden también ver las películas, ¿cierto? Y quizás si alguno quisiese puede comprar el videojuego de Harry Potter y jugarlo en su consola o en jugar el videojuego, o puede acceder a los parques de diversiones en Estados Unidos e ir a vivir la experiencia de Harry Potter en un parque de diversiones, etc. Entonces lo transmedial
ya tiene que ver con cómo uno navega esas historias y esas narrativas en diferentes soportes y medios. Entonces, un poco es intentar comprender con este texto cómo esas narrativas hipermediales empiezan a configurarse y a consumirse de otras maneras, ¿cierto? Entonces, el ejercicio tiene que ver primero con esa lectura de la comprensión de los conceptos de lo hipermedia y lo transmedia, y lo otro tiene que ver con un ejercicio en el cual cada uno va a hacer un ejercicio donde pueda de alguna u otra forma hacer un mapa. Y ese mapa lo van a hacer en la plataforma que se llama Minddom. O lo pueden hacer también para las personas que lo quieran hacer manual o en alguna de las plataformas que utilizaron para hacer el mapa de relaciones de la película del primer parcial, también lo pueden hacer allí. Y lo que van a hacer es un mapa donde puedan, a partir de una narrativa que ustedes elijan, ¿cierto? Pues el ejemplo, vuelvo y tomo el ejemplo de Harry Potter, y a partir de esa narrativa empezar a explicar en dónde esa narrativa se está exponiendo, ¿cierto? En qué soportes se expone esa narrativa. Es el primer ejercicio que van a hacer. Entonces, en Harry Potter, vuelvo y insisto, están las películas, están los libros, están los parques de diversiones, están los videojuegos. Creo que por allí también hay una página que se llama Pottermore, donde uno puede ser un mago y hacer un montón de cosas. Bueno, como dónde y a través de qué dispositivos y de qué aplicaciones se manifiesta esa narrativa y se comunica esa narrativa, ¿listo? Entonces, ese sería el ejercicio. Yo ya al terminar les mando, digamos, un ejemplo de cómo podría ser ese ejercicio, ¿listo? Con Harry Potter les mando un ejemplo de eso. Entonces hacen el mapita, ¿cierto? Intentando decir, bueno, es que Harry Potter se muestra en el cine. Entonces, si se muestra en el cine, ¿cuáles son esas películas? Las 7, creo que son 7, 8, ¿cierto? 8 películas, está. Incluso hay una obra de teatro, es del canon. Bueno, perfecto. Entonces, los libros, ya por ahí medio obras de teatro, cómo se llama la obra de teatro, etcétera. Entonces hacen un mapa donde puedan establecer como en qué soportes y en qué medios se está reproduciendo esa narrativa. Listo. Eligen una narrativa, puede ser una que ustedes consuman, puede ser una antigua, por ejemplo, que ustedes quieran ver como en qué soporte se ha mostrado, en qué medios se ha mostrado. Por ejemplo, las tortugas ninja, puede ser un ejemplo de también este tipo de prácticas transmediales, que nacen, por ejemplo, en un programa de televisión y después se convierten en película, pero también hay, por ejemplo, muñecos o juguetes sobre eso, etcétera. Entonces tienen que primero elegir una narrativa, ¿cierto? Eso es lo primero que tienen que hacer, elegir la narrativa. Y a partir de esa elección, hacen e intentan investigar como en qué soportes o en qué medios esa narrativa se expresa. Vuelvo e insisto que hay muchísimos medios en los cuales se puede expresar. Ya lo veíamos que está el cine, la televisión, la radio, el teatro, tenemos también los parques de diversiones, los juguetes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Podemos ir como mirando a través de qué medios esa narrativa se está comunicando. ¿Listo? Natalia, ¿qué pregunta tiene en específica? Para poder responderle. Santiago pregunta que cuál es el nombre de la lectura. La lectura se llama Narrativa Hipermedia y Transmedia. Yo ya se las mando por Classroom y por el grupo de WhatsApp ya les mando todo eso. Ese sería el nombre de la lectura, es de Isidro Moreno.
ustedes no crean la narrativa, ustedes tienen que elegir una narrativa que ya esté creada, ¿cierto? Y a partir de allí investigan a través de qué soportes se expande o se muestra esa narrativa. ¿Listo? Se puede elegir cualquiera o tiene que ser algo en específico. Cualquiera, siempre y cuando sea una narrativa, vuelvo e insisto, hay muchísimas, que es en general lo que ustedes están consumiendo y lo que a ustedes les gusta en términos narrativos. Vuelvo e insisto con Harry Potter, Matrix, las Tortugas Ninjas, Pokémon, Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, Supercampeones, como mirar todas esas narrativas en donde, por qué medios están circulando, ¿cierto? Entonces, puede ser eso, Transformer, ayúdenme, hay muchísimas narrativas que pueden, Star Wars, por ejemplo, los Avengers también, que por ejemplo el cómic, allí nace también una manera en la cual se puede mostrar el contenido narrativo, que es justamente los cómics. Disney no, o sea, una narrativa propia de Disney. Disney no es una narrativa como tal, digamos, no es algo que se pueda Bueno, abordar. sí, en específico, algunas de sus narrativas tienen cosas que pueden servir para este trabajo, Sí, como eso, son los cuentos de, por ejemplo, las princesas que tienen también distintas versiones y así. exacto, sí, exacto, es eso. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? El mapa lo pueden hacer por Mindomo. Mindomo, yo ya les mando también la aplicación ahí al Classroom o al WhatsApp. Igual lo pueden hacer también en Word, ¿cierto? Es un mapita allí muy básico, donde puedan contarnos de manera muy rápida como cuáles son esos soportes donde circulan la narrativa. Cuando lean también les va a quedar muy claro, porque allí hay ejemplos también de lo que estamos hablando, de esas maneras a través de las cuales, de qué maneras, perdón, circula ese contenido a través de muchas plataformas. Entonces también digamos que allí leyendo van a terminar de aclarar muchas dudas. ¿Listo? El trabajo es individual o en parejas también. Se puede hacer en parejas. Si lo quieren hacer con las mismas parejas que hicieron el trabajo pasado, pueden seguir trabajando. Si lo quieren hacer individual, no hay problema tampoco. Listo, entonces hacen la lectura y hacen el mapa. Empiecen a investigar sobre narrativas que les guste y que les apasione y miran en qué soportes se están reproduciendo y se están contando esas historias. Listo. Y para la próxima clase empezamos con un quiz, ¿cierto? Vamos a hacer un quiz en Kahoot ahí muy divertido con la lectura, entonces para que se preparen y lean muy bien el texto. Vamos a hacer y para que estén todos, intenten estar aquí en clase todos en ese momento. Martes a las 2 por este canal nos veríamos para el quiz y hablamos de sus trabajos y de sus mapas. Listo, chicos. Voy a parar hasta el momento acá la grabación.